Satoshi maníacos, empezamos el año y el mercado ya ha dejado clara una cosa. La calma duró lo justo. Bitcoin acaba de escalar hasta los 89.600, y no lo ha hecho con euforia descontrolada, sino con ese tipo de subida que huele a convicción, no a FOMO barato. El precio se mueve, pero el mensaje es más profundo. Porque mientras muchos aún se preguntan, ¿qué está pasando?, los flujos ya lo están diciendo todo. Los ETF siguen captando capital, incluso en zonas donde antes había miedo. Tether continúa acumulando Bitcoin en silencio. Y justo cuando el mercado aprieta al alza, vemos cómo la infraestructura centralizada falla y la descentralización vuelve a ponerse a prueba. Nada de esto es casual. Por lo cual, surfeadores de la blockchain, este arranque de año no es un simple rebote. Es una declaración de intenciones. El dinero grande está entrando con método, no con prisa. La privacidad vuelve al centro del tablero. Y los desarrolladores empujan hacia un ecosistema que no dependa de permisos ni de intermediarios frágiles. Así que, criptonautas, hoy no venimos solo a mirar el precio. Venimos a leer el contexto. A entender por qué Bitcoin sube mientras el sistema cruje y qué nos están diciendo estos movimientos antes de que el ruido llegue a las masas. Porque en cripto, Satoshi maníacos, cuando el precio avanza sin escándalo, es porque la partida ya empezó. Inversores norteamericanos despliegan 32 miles de dólares millones en ETF cripto pese a la tormenta final del año. Esto puede parecer loco, pero aquí está por qué el flujo institucional está reescribiendo las reglas del juego. El año 2025 cerró como una batalla intensa en los mercados, por lo cual Satoshi maníacos, los ETF spot de criptomonedas en Estados Unidos, atrajeron más de 31.770 millones de dólares en entradas netas, con Bitcoin conquistando 21.400 millones. Y Ether cuadruplicando su interés desde 2024, aun cuando los precios caían hacia fin de año. Por ende, Satoshi maníacos, BlackRock dominó ese campo de batalla con su IBIT capturando 24.700 millones, 5 veces más que su rival más cercano, mientras que productos alternativos apenas pudieron resistir la marea. Entonces, criptonautas, los analistas prevén más de 100 ETF nuevos en 2026, aunque advierten que muchos no sobrevivirán al arduo clima de mercado. ¿Qué pasará cuando este ejército institucional encuentre su próximo horizonte? La respuesta ya se está dibujando. El capital grande no entra para especular. Entra para quedarse. Vamos al siguiente conflicto. Ether acapara 8.888 BTC y se convierte en una de las mayores armadas de Bitcoin. Justo aquí, algo gigantesco está ocurriendo detrás de bastidores en las tesorerías cripto. Mientras tanto, guerreros del bloque, Tether ejecutó una estratégica adquisición de 8.888 BTC en el último trimestre de 2025. Acumulando ahora más de 96k BTC en sus reservas, con un valor cercano a 8.400 millones de dólares, consolidándose como la quinta billetera más grande del mundo. Por lo cual, amantes de la descentralización, esta no fue una compra impulsiva, sino parte de una política estructurada de asignar hasta el 15% de sus beneficios trimestrales al rey del cripto. Así que, criptonianos de la criptoesfera, esta acumulación no solo fortalece la posición de BTC como reserva de valor, sino que también plantea interrogantes sobre el impacto de este balance en los ciclos del mercado. ¿Podrá Bitcoin consolidarse como reserva global sin sucumbir a la centralización de estos cofres gigantes? Bitcoin sigue avanzando, mientras los grandes cofres se llenan en silencio, y eso nunca es casualidad. Seguimos, ataque a la extensión de Trust Wallet, millones drenados y lecciones de seguridad. Esto es enorme, y puede haber cambiado las reglas sobre cómo protegemos nuestros activos. Por ende, Satoshi maníacos, se detectó una extensión maliciosa de Trust Wallet para Chrome que fue distribuida inadvertidamente y permitió a atacantes robar más de 7 millones de dólares en cripto de casi 2.600 direcciones antes de que la versión comprometida fuera retirada.
Mientras tanto, guerreros del bloque, la empresa confirmó que el agresor logró pasar esta versión por la tienda de extensiones sin revisión normal, lo que plantea un serio debate sobre seguridad en wallets no custodiales. Así que criptonautas, aunque Trust Wallet ha lanzado versiones parcheadas y procesos de reembolso, las implicaciones de este fallo siguen resonando en la comunidad como advertencia de que el enemigo puede estar más cerca de lo que parece. ¿Qué nuevas defensas implementará la comunidad para blindar nuestras llaves privadas? La lección ya está clara. En cripto, la libertad exige responsabilidad, y quien no se adapte, queda fuera del juego. La respuesta podría cifrar el próximo capítulo. Vitalik Buterin propone DApps resistentes como respuesta a fallos de infraestructura web. Esto podría redefinir cómo concebimos Internet completo en la Web 3, y no es exageración. Por lo cual, XD, tras un apagón generalizado que dejó offline cerca del 20% de los sitios web globales, incluido Coinbase y Ledger, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, insistió en que las DApps deben funcionar sin depender de elementos centralizados como Cloudflare o AWS, así que criptonautas, su visión es construir aplicaciones que no noten cuando grandes proveedores colapsan, apoyando una infraestructura que se mantenga operativa incluso cuando el mundo digital se quiebre como una tormenta en la red. Por lo cual, amantes de la descentralización, esto es más que una opinión técnica. Es una llamada a la revolución del stack completo descentralizado, donde la libertad digital no sea una ilusión. ¿Puede la Web 3 real morir o simplemente evolucionará más allá de los puntos únicos de falla? La Web 3 no se rompe, se depura. Y cada caída revela qué partes eran realmente descentralizadas. El tablero de ajedrez está listo. Dame tu opinión en comentarios porque es otra visión por explorar. Manual estratégico para inversiones cripto en 2026. Enfoque en Bitcoin, stablecoins e infra tokenizada. Esto puede ser la brújula que muchos buscaban, justo cuando las aguas parecen volverse impredecibles. Por ende, satoshimaniacos, los expertos señalan que Bitcoin conserva su papel principal como reserva digital, mientras que stablecoins y activos tokenizados ganan tracción como herramientas de liquidez y eficiencia, esenciales para sortear la volatilidad del mercado. Este punto está basado en tendencias del sector y reportes de tesis de mercado 2026. Mientras tanto, guerreros del bloque, la narrativa estratégica sugiere balancear entre flujos de capital seguro, stablecoins, y posicionamientos estructurales a largo plazo en BTC y activos tokenizados para enfrentar un ciclo potencialmente lateral o de distribución. Así que criptonautas, dominar estas bases puede forjar una hoja de ruta que no solo sobreviva, sino que prospere en fases donde otros solo ven caos. Los más preparados ya lo entendieron. Sobrevivir no es cuestión de suerte, sino de estructura. Eso viene en el siguiente bloque: privacidad en cripto y su rol fundamental en 2026, la red inmunológica de la libertad. La privacidad ya no es un lujo. Es el sistema inmunológico de la libertad cripto. Además, criptonianos de la criptoesfera, en foros y conferencias del ecosistema, líderes han empezado a describir la privacidad como el pilar que protegerá la libertad financiera individual, generando debates acalorados y estrategias emergentes que sitúan esta dimensión como central para la adopción global. Por ende, satoshimaniacos, entender y defender la privacidad no solo preserva anonimato, sino fortalece la resiliencia frente a vigilancia, regulación y centralización incremental. Mientras tanto, guerreros del bloque, esta narrativa está ganando terreno como una tesis de inversión y de soberanía digital para 2026, y los que la dominen estarán mejor posicionados para el próximo ciclo de expansión. La pregunta real es esta: satoshimaniacos, ¿estamos preparados para defender nuestra libertad digital cuando el sistema apriete de verdad? El juego apenas comienza, satoshimaniacos. Si juntamos todas las piezas de hoy, el mensaje es claro. El dinero institucional no está entrando por impulso, está posicionándose. Los ETF siguen absorbiendo capital mientras el precio respira. Tether acumula Bitcoin en silencio como quien prepara munición antes de la batalla, y al mismo tiempo vemos cómo la infraestructura centralizada falla, recordándonos que la descentralización no es un discurso.
es una necesidad. Además, cuando figuras como Vitalik señalan los puntos débiles del sistema, no es casualidad, es una advertencia. Y cuando la privacidad vuelve al centro del debate, no es por moda, es porque el control avanza y la libertad se defiende con anticipación. Todo esto nos dice una cosa: el próximo movimiento del mercado no será solo de precio, será de poder. Por lo cual Satoshi maníacos, quien entienda ahora lo que está pasando, llegará preparado. Y quien no, solo reaccionará tarde. Aquí no se trata de adivinar el futuro, sino de leer correctamente el presente, de observar cómo se mueven los grandes, dónde están las grietas del sistema y qué herramientas sobreviven cuando la tormenta llega, y por eso estamos aquí. Si este análisis te aporta visión, si te ayuda a pensar un paso por delante, suscríbete y comparte este vídeo con otros locos de la criptoesfera. Deja tu like y activa la campana, porque en este canal no seguimos el ruido. Seguimos la estrategia. Cripto no espera. El tablero ya está en juego, y la próxima jugada, XD, es nuestra.